La casa del olvido. Mi nombre es Agustina y crecí escuchando apenas retazos de historias sobre la juventud de mi abuela Leonor, a quien él todos llamábamos con cariño Lili. Desde pequeña me resultaba extraño que mis padres evitaran hablar en profundidad sobre la vida de mi abuela durante la última dictadura militar en Argentina. Sabía que había sido maestra de primaria y que en 1978 pasó por un episodio que la marcó para siempre. Años más tarde, tras la muerte de mi mamá, recibí una herencia de una vieja valija de cuero que contenía documentos, fotos, cartas. Y para mi asombro, unas cintas de grabación de cassette. Tenía las etiquetas gastadas y amarillas, donde se leía a mano año 1978, la casa de la calle Brasil. Yo no había recordado hablar sobre una casa en esa calle, y mucho menos que mi abuelo hubiera hecho grabaciones de audio. Mi curiosidad se desató al instante. Conseguí un viejo reproductor de cassettes en un mercado de pulgas y lo llevé a mi departamento. No me imaginaba que estaba a punto de sumergirme en una historia tan oscura y llena de incógnitas. Cuando finalmente puse la primera cinta reconocí la voz de mi abuela. Sonaba más joven y nerviosa de lo que jamás la había escuchado. Al principio se escuchaba un leve crujido como pasos y un susurro con el ruido del fondo en la calle. Luego un tono contenido y ella comenzando a relatar. Hoy es 15 de junio de 1978. Me llamo Leonor Ferrer y tengo 40 años. Necesito dejar grabado todo lo que está pasando en esta casa. Siento que debo hacerlo antes de que algo más suceda. Aquellas palabras iniciales bastaron para ponerme la piel de gallina. Para comprender la situación de mi abuela es importante marcarla en la época. Corría el año de 1978, plena dictadura militar. Las desapariciones de personas eran noticia cotidiana, pero la censura y el miedo impedían que muchos se atrevieran a mencionarlo abiertamente. Como supe más tarde, mi abuela había dejado su trabajo como maestra debido a la atmósfera opresiva y temerosa por su seguridad. Mi abuela había fallecido unos años antes y ella estaba prácticamente sola. Fue en ese contexto que aceptó el ofrecimiento de alquilar una vieja casona a bajo precio en el barrio de San Telmo, específicamente sobre esa calle llamada Brasil. En la segunda cinta, mi abuela explicaba cómo había llegado a ese arreglo. La casa le pertenecía a un hombre llamado Esteban, alguien que según ella tenía conexiones con gente poderosa entre comillas. Por razones que no comprendí del todo, él alquiló la propiedad a un precio irrisorio, con las condiciones de no haber demasiadas preguntas. No haga ruidos ni te mezcles con extraños, le había dicho Esteban. La urgencia de mi abuela por conseguir un lugar donde vivir la llevó a firmar sin detalles. Lo que no imaginaba es que aquella casa guardaba secretos que incluso el régimen militar desconocía. O tal vez lo sabían y la habían elegido a ella consciente o inconscientemente como testigo de algo escalofriante. Mi abuela relató en las primeras cintas la impresión que tuvo al entrar por primera vez. Era una casona antigua de estilo colonial tardío, con patios internos y pasillos largos. Al parecer la estructura había sufrido daños y reparaciones menores a lo largo de las décadas, y algunas secciones parecían abandonadas. Un comedor con muebles polvorientos, un altillo inaccesible, y paredes que a veces sonaban huecas. Leonor se instaló en la habitación principal en la planta alta, y cerró con llave las partes que no pensaba usar a menos que recibiera visitas de sus hijos o conocidos. La primera noche, según narraba, apenas pudo dormir. La casa crujía como si estuviera viva, con la madera del piso y el techo ajustándose al frío de junio. También escuchó pasos difusos, aunque quiso convencerse de que venía de la calle. Y aún así mencionaba en la cinta un detalle inquietante. Alrededor de las 2 de la mañana escuchó un susurro que provenía de abajo. Era como una voz o un gemido, decía mi abuela en un tono alterado, pero cuando encendí la luz y bajé a inspeccionar no encontré a nadie. En la grabación escuché su respiración agitada y el arrastre de sus pies sobre el piso. Luego un prolongado silencio antes de que confesara con un hilo de voz. Vi una sombra moviéndose junto a la pared, pero al acercarme desapareció.
Intercalado con esas anécdotas paranormales, mi abuela contaba también la atmósfera asfixiante que se vivía en Buenos Aires. Controles policiales, toques de queda no oficiales, y el miedo constante de toparse con un operativo clandestino. Era el año del Mundial de Fútbol con Argentina como anfitrión, y a la vez de los centros de detención que seguían activos en las sombras. La gente miraba de reojo al pasar por ciertos edificios. Los vecinos evitaban hablar demasiado por temor a la delación. Leonor temía que su mudanza a San Telmo fuera mal vista por sus antiguos conocidos, o que la relacionaran con subversivos por su pasado como maestra sindicalizada. Pero la casa le ofrecía anonimato. Nadie se fija en una mujer solitaria en un barrio de tango y calles adoquinadas, decía ella con ironía. No obstante, tal vez esa misma soledad la hizo presa fácil de fuerzas que no tenían que ver con lo político. Pasado un par de semanas, los eventos extraños no pararon. En la tercera cinta, mi abuela describía ruidos en el pasillo durante la madrugada. Silla raspando, puertas que se abrían y cerraban, y siempre esa impresión de que alguien la estaba mirando. Hasta que una noche entró al comedor para buscar cerillas y vio una silueta sobre la pared, como una sombra de un hombre alto con una boina. Se quedó petrificada y la silueta se movía, a pesar de que no había ninguna persona delante. Era como un reflejo de algo inexistente. Corrí a buscar la linterna y apunté contra la pared, explicaba con la voz temblorosa en la grabación. La sombra se desvaneció en cuanto encendí la luz. No sé si estoy perdiendo la cordura. Siento que la casa guarda un recuerdo que se proyecta en las paredes o algo peor. A partir de ese día decidió dejar registro de todo. Compró las cintas, grabadora y empezó a narrar lo que estaba viviendo. Esperaba que si llegaba a ocurrir algo, alguien encontraría esa evidencia. Su preocupación no era solamente de índole sobrenatural. En plena dictadura temía que esos fenómenos también pudieran estar ligados a cuestiones siniestras. ¿Acaso la casa había sido usada para interrogar o torturar a personas? Se encontraban espíritus de víctimas repitiendo sus últimos momentos. En la cuarta cinta, mi abuela contó una tarde que decidió explorar el altillo, a pesar de que la puerta estaba clausurada con candado. Consiguió unas tenazas y logró abrirlo. El lugar estaba lleno de polvo, telarañas y cajas amontonadas. Entre papeles viejos y trastos inutilizados encontró un cuaderno con anotaciones de alguien llamado Elena sin apellido. En esas páginas amarillentas con fecha de 1976, la persona hablaba de ruidos nocturnos, de objetos que se movían sin explicación y de la impresión de que había algo más en la casa. Lo más chocante es que Elena mencionaba gritos ahogados provenientes de una bodega subterránea. Y también cómo llegó a ver personas vestidas de civil arrastrando a un hombre esposado. Mi abuela leyó aquello con el corazón latiendo y desbocado. ¿Qué demonios pasó en esta casa? ¿Quiénes eran estas personas? Pregunta en la cinta y se responde casi sin aliento. Tal vez la casa fue utilizada como un lugar clandestino. No puedo afirmar nada, pero lo que describe Elena suena a un operativo de la dictadura. También encontró un reloj de pulsera con el cristal roto y las iniciales RG. Decidió guardarlo pues quizás perteneció a alguien desaparecido que quedó vinculado de algún modo a la energía del lugar. Las grabaciones mostraban que mi abuela necesitaba respuestas. Acudió a un vecino de la cuadra, un hombre ya mayor llamado Don Jaime. Él vivía en la misma calle desde hacía años. Según contaba Don Jaime, se puso nervioso en cuanto ella mencionó la casa. Miraba a todos lados, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Esa casa tiene una historia fea. Hace un tiempo venían autos sin patentes a altas horas de la noche. Se escuchaban golpes, gritos, pero yo no vi nada y tampoco sé nada más. Prefiero no hablar del tema. La gente que se metía ahí desaparecía, y después la casa quedó abandonada por un tiempo. Leonor le insistió intentando saber más. Don Jaime negó con la cabeza tembloroso. No te metas más, hija. Si escucha ruido, sal corriendo de ahí. No preguntes nada tampoco.
Esta época es peligrosa. Acto seguido cerró la puerta dejándola con la palabra en la boca. Por la respiración entrecortada de mi abuela en la cinta comprendí que estaba aterrada y a la vez obstinada en descubrir la verdad de lo que estaba pasando. En la parte más perturbadora llegó a escuchar la quinta cinta. Ahí mi abuela confesaba que explorando el patio trasero había descubierto una trampilla en el suelo. Esta estaba oculta bajo tablones. Bajó con una linterna y se encontró con un espacio claustrofóbico de paredes mohosas, tal vez una antigua bodega o un sótano. En la grabación se percibe su voz entrecortada. De fondo hay un silencio que solo se rompe por el goteo lejano del agua. Me dan escalofrío estas paredes. Parecen que han levantado muros improvisados. Hay cadenas en un rincón y en el suelo hay marcas extrañas. No entiendo. ¿Son acaso manchas de sangre? En un momento mi abuela deja la grabadora encendida mientras registra sus impresiones. Se escuchan pasos y de pronto un golpe sordo seguido de un grito ahogado. Dios mío, hay alguien aquí. Por favor, muéstrame quién es. Lo siguiente que se escucha es un ruido violento como de un ventarrón o algo que pasa corriendo cerca del micrófono y la voz de mi abuela sofocada. No, no te acerques. La cinta se corta abruptamente y cuando vuelve a grabar se escucha el jadeo de mi abuela, así como un extraño eco en la bodega. Ella comenzó a hablar en susurros. No vi su rostro, pero sí era una figura. Parecía un hombre y estaba encorvado. Vestía ropas oscuras y cuando alumbré fue como una ráfaga que me atravesó. No era algo normal porque esa cosa se terminó desvaneciendo en la pared. Sentí escalofríos al escucharla. Mi abuela terminaba su parte diciendo: creo que este sitio fue usado para torturas. Las paredes resuman dolor y ese hombre, no sé si es un fantasma o algo peor. A medida que avanzaba me percataba que mi abuela relacionaba lo que estaba pasando con la represión militar de la época. Mencionaba la posible existencia de víctimas detenidas ahí de forma clandestina. Y pensaba que quizás esas almas, al morir sin justicia ni despedida, seguían vagando en esa casa. O tal vez era la propia culpa de los perpetradores impregnada en las paredes. No era raro que edificios hubieran sido usados como centros de detención y luego abandonados tras sus macabros propósitos. En la sexta cinta ella reflexionaba al respecto. El terror que experimento me recuerda al miedo que sentimos en todo el país. Aquí en esta casa hay ecos de sufrimiento, voces acalladas que resuenan en la noche. Y si acaso lo que ocurre es una especie de venganza de la memoria. Hasta ese momento la mayoría de los fenómenos se daban de noche. Sin embargo, en la séptima cinta mi abuela contó algo que le pasó en plena luz del día. Era alrededor del mediodía y ella se encontraba en la cocina. De pronto sintió un tirón de dobladillo del vestido, como si alguien pequeño le estuviera jalando la ropa. Pensando que tal vez era su imaginación, continuó guardando la comida. Entonces el tirón se repitió con más fuerza, haciéndola perder el equilibrio. Cayó al suelo golpeándose la rodilla y juró ver la sombra de una niña corriendo hacia el pasillo. Leonor soltó la cuchara que tenía en la mano y salió corriendo atrás de esa figura. No encontró nada, pero escuchó un llanto infantil que se desvanecía al final del corredor. Para ello esto fue devastador, pues confirmaba que entre las víctimas quizás había menores. Es demasiado cruel imaginarlo, dijo con la voz quebrada. Desesperada mi abuela decidió enfrentar a Esteban, el hombre que le alquiló la casa. Logró contactarlo y lo citó en un bar cercano ya que no quería exponerlo a entrar al lugar. En la octava cinta narra parte de la conversación que tuvo con él. Leonor le reclamó por no advertirle la historia de la casa. Esteban, nervioso, negó al principio argumentando que no sabía nada de fantasmas, ni tampoco de las actividades clandestinas. Pero ante la insistencia de mi abuela terminó por confesar que sus superiores, no quiso dar nombres, había usado la casa para reuniones discretas. Eso hace un par de años atrás y que él solamente estaba obedeciendo órdenes.
Declaró que cuando todo terminó la abandonaron. Nadie volvió a mencionarla. Se encogió de hombros y le lanzó una mirada de lástima. Si no estás cómoda, mejor vete. La gente que pregunta demasiado desaparece, Leonor. No te metas en líos. Te lo digo por tu propio bien. Ella le preguntó si se refería a un peligro político o algo más siniestro. Esteban guardó silencio, dejó unos billetes para la cuenta, marchándose con prisa. Haz lo que quieras, pero te aconsejo que no te quedes. Fue lo último que le dijo antes de perderse entre la multitud. Las dos últimas cintas eran las más estremecedoras. Al escucharlas sentí mi propio corazón acelerándose. Mi abuela sonaba agotada, con la voz ronca y adolorida. Decía que planeaba marcharse en cuanto reuniera dinero para otro alquiler, ya que no quería ser una carga para sus hijos que recién estaban haciendo su vida. Pero esa última noche algo pasó que se salió todo de control. Descubrió cómo alrededor de la medianoche los ruidos habituales en la casa se hicieron atronadores. Golpes, lamentos, pasos corriendo por el pasillo. Tomó la grabadora y encendió las luces, pero estas parpadearon como si la electricidad estuviera fallando. Entonces un gélido viento recorrió cada cuarto. El comedor quedó en penumbras, al fondo ella vio varias figuras, siluetas oscuras de hombres y mujeres inmóviles. Sus rostros no se distinguían bien, pero parecían cargados de sufrimiento. Sus ojos eran vacíos, me miraban y sentían un dolor indescriptible. Relataba con la voz temblorosa. Lo peor fue que escuché una voz femenina, como si viniera detrás de mí, que me estaba diciendo que no los olvidara. Traté de salir, pero la puerta estaba trabada. Se oían golpes como si mi abuela estuviera forcejeando con la puerta de la entrada. Luego un llanto que me partió el alma. Finalmente un silencio prolongado, interrumpido por susurros múltiples. Al cabo de un rato se percibió una voz rota. Por favor, déjeme salir. No fui yo quien les hizo daño. Yo solamente me quiero ir. Lo siento mucho. En la novena y última cinta, la voz de mi abuela suena cansada con un dejo de alivio. Explica que de algún modo logró salir cuando la puerta finalmente cedió al amanecer. Corrió hasta la calle y sin mirar atrás se refugió en la casa de una amiga. No puedo quedarme un día más. No me importa perder el depósito, dice con determinación. Asegura que no denunciará a nadie, pues teme que si denuncia ella terminará involucrada en algo que la dictadura no le perdonaría. Sin embargo, su esperanza era que algún día esas cintas sirvieran para que el mundo entendiera que esa casa era un lugar maldito. Me marcho a otro barrio con lo que tengo puesto prácticamente. No sé si podré dormir o si me persigan esas visiones. Rezo para que todo acabe. Y si alguien encuentra esto en el futuro, sepa que en la calle Brasil, en San Telmo, quedó atrapado el dolor de quienes no merecían desaparecer. Ahí termina la última grabación. Después de escuchar las cintas, estuve investigando por mi cuenta. Revisé registros de la época, traté de encontrar referencias de esa casa en la calle Brasil. Fue complicado ya que muchas direcciones fueron modificadas o renumeradas. Descubrí un par de testimonios que hablaban de un lugar en San Telmo donde aparecían fantasmas. Todo esto vinculado a la dictadura, pero nada concreto. Algunos decían que la casa fue vendida en varias ocasiones, y otros mencionaban que todavía seguía de pie inhabitada. Sentí pena por mi abuela imaginando su desesperación. Ella había cargado con esos recuerdos durante el resto de su vida. Y quizás fue parte de lo que se le asumía en una tristeza silenciosa que yo notaba en mi infancia. Ahora entiendo que no solamente era la incertidumbre política, sino también la experiencia de haber habitado en un sitio impregnado de sufrimiento. No encontré documentos que confirmaran la existencia de ese supuesto centro de detenciones. He sabido que durante la dictadura hubo muchas casas operativas extraoficiales. Tal vez la de la calle Brasil fue una más de estas. Quizás lo que las usaron la abandonaron sin dejar rastro oficial. Pero las presencias que mi abuela describió, los lamentos, las sombras, me hacen pensar que hay realidades que trascienden la burocracia y el registro formal.
Hoy escucho con cariño comidos a cintas intentando honrar la memoria de mi abuela y de quienes posiblemente fueron víctimas en aquella casa. En Argentina todavía hay heridas abiertas, nombres de personas que nunca aparecieron en listas oficiales, y sitios que se convirtieron en silencios testigos de la barbarie. Me gusta pensar que Leonor, al grabar su testimonio y conservar estos detalles, quiso aportar su granito de arena para que no se olvidara de lo sucedido. De algún modo, la Casa del Olvido se transformó en un lugar de la memoria, un recordatorio de lo que pasa cuando el terror se impone y la justicia no llega a tiempo. Y para quienes me pregunten si creo en fantasmas, voy a contestar con cautela. Creo que hay lugares donde el dolor se fija en las paredes y las voces del pasado pueden resonar exigiendo ser escuchadas. Y si algo aprendí de lo que vivió mi abuela, es que el olvido es el peor enemigo de la verdad. Solo recordando podemos liberar o al menos aliviar a quienes quedaron atrapados en la penumbra de la historia.